el día en que el príncipe azul de Penélope regresó al país. Ella lo acompañó en un viaje despreocupado entre montañas y ríos. Sonreí levemente y levanté la mano para quitarme el anillo de bodas que hacía tiempo había perdido su significado. Capítulo 1. El día en que Santiago volvió. Me levanté de la cama a duras penas, luchando contra el sueño. Me obligué a despertarme para preparar el desayuno favorito de Penélope. Estaba tan agotado que no dejaba de bostezar incluso mientras tostaba el pan. Ella soltó una suave risa y secó las lágrimas en las comisuras de mis ojos. «Estás tan somnoliento, ve a descansar bien». La rodeé con mis brazos. Me incliné y le di un beso rápido, mientras agitaba suavemente su mano y me quejaba en tono juguetón. «Esta noche es mi cumpleaños. ¿Cenarás conmigo?». Justo cuando mi voz se apagaba, sonó el teléfono de Penélope, un número desconocido. Después de que contestara, la voz llorosa de un hombre llegó a través de la línea. «Penélope, he vuelto. Tengo algo muy importante que...». Sin dudarlo, colgó. Al encontrarse con mi mirada confundida, levantó la cabeza y me dio un beso ligero en la mejilla. «No te preocupes, solo es una llamada basura. Escuchar sus tonterías no es tan importante como pensar en cómo pasar la noche contigo». Eso fue lo que dijo, pero al caer la noche, aún así me dejó plantado. Me senté solo en el restaurante y llamé a Penélope, pero no respondió. Tampoco contestó a mis mensajes. Antes, cada vez que trabajaba hasta tarde, siempre me avisaba con antelación para que no me preocupara. ¿Qué pasó hoy? Cuanto más lo pensaba, más inquieto me sentía. Justo cuando estaba a punto de ir a su empresa, finalmente me devolvió la llamada. «Lo siento, Jacobo, estaba ocupada hace un momento. Hay algunos problemas complicados con el proyecto. Todavía los estoy resolviendo». Su voz sonaba ronca, como si estuviera cubierta por una capa de humedad. Reprimiendo mis dudas, pregunté con suavidad: «Entonces, ¿no podrás volver esta noche?». «Aún no he terminado. Probablemente no llegue». Suspiré con decepción, pero aún así hablé con comprensión. «Entiendo, alguien tan ocupado manejándolo todo. Pero tengo dos peticiones: no bebas y vuelve temprano». Antes de que pudiera terminar, Penélope colgó apresuradamente. Luego me transfirió una suma de dinero, con una nota: «Compra lo que quieras. Si no es suficiente, dímelo». Le envié algunos emojis de queja, y luego abrí mis redes sociales. Lo primero que vi fue una publicación que Santiago acababa de subir. Sobre unas sábanas blancas, una foto de la mano esbelta y delicada de una mujer. Mi mirada se fijó en el anillo de bodas en el dedo anular de su mano izquierda. El hilo tensado en mi mente se rompió de repente. Capítulo 2. Con las manos temblorosas, saqué el móvil y llamé a Penélope. Apenas inicié la videollamada, ella la rechazó al instante. Apreté el teléfono con fuerza, negándome a rendirme, marcando una y otra vez. Después de que rechazara la videollamada incontables veces, Penélope finalmente envió un mensaje: «Estoy en una reunión, ¿puedo llamarte más tarde?». Casi al mismo tiempo que recibí su mensaje, Santiago también me envió una dirección: «Estamos aquí, ¿quieres venir?». El lugar estaba muy cerca de mí, justo en un hospital cercano. No sé en qué momento empezó a llover intensamente fuera de la ventana. El sonido de un relámpago atravesando el cielo me sacudió el pecho con un dolor repentino. Respiré hondo, pagué la cuenta y tomé un taxi hacia el hospital. Siguiendo la dirección, encontré la habitación de Santiago. Dentro, alguien estaba hablando. Estuve a punto, de verdad. Estuve a punto de lograrlo. ¿Por qué me salvaron? ¿Por qué? A través del cristal, vi su muñeca envuelta en gruesas vendas. Yacía en la cama, pálido como el papel, llorando desconsoladamente. Y Penélope estaba a su lado, abrazándolo con una expresión llena de dolor, como si estuviera abrazando un tesoro que casi había perdido. Santiago se aferró a sus hombros y enterró la cabeza en su cuello. Su llanto era imposible de contener. «No quería interrumpir tu vida, pero de verdad no puedo controlarme. Por favor, no me abandones. Me prometiste que siempre estarías a mi lado». Los ojos de Penélope estaban llenos de ternura mientras lo calmaba una y otra vez. «Está bien, me quedaré contigo. No tengas miedo, no tengas miedo». Su tono suave era como el de alguien que consuela a un niño. Observé en silencio. Mis sienes latían con fuerza y el dolor en el pecho me dejaba sin aliento. Con manos temblorosas, saqué el teléfono y marqué el número de Penélope. Vi con mis propios ojos cómo primero se inclinaba y besaba suavemente la frente de Santiago. Luego tomó el teléfono y se apartó, ajustando su estado de ánimo en el proceso. Cuando contestó, su tono ya era normal y relajado. «Hola, Jacobo». Estaba atendiendo un compromiso y no miré el móvil.
¿Me llamas ahora porque ya terminaste de comprar? Todavía tengo que quedarme un rato más. La interrumpí y dije en voz baja, Penélope, date la vuelta. Estoy justo detrás de ti. Capítulo 3. En cuanto cayeron mis últimas palabras, vi cómo su espalda se tensaba al instante, como si una cuchilla se hubiera clavado en ella. Tras un largo momento, Penélope se dio la vuelta temblando. Jacobo, ¿qué haces aquí? La miré, viendo su expresión como si hubiera sido alcanzada por un rayo, y sonreí suavemente. ¿Por qué estás tan asustada? ¿Hiciste algo que me traiciona? Penélope, visiblemente nerviosa, corrió hacia mí. El sonido de sus tacones resonaba de forma extrañamente hueca en el silencioso pasillo. Jacobo, escúchame, las cosas no son como piensas. La miré en silencio, sin decir una sola palabra. Santi tiene depresión, con una fuerte tendencia suicida. Cuando se fue al extranjero, fue precisamente para tratarse. Una tristeza indescriptible se dibujaba entre sus cejas. En ese instante, su dolor, ¿era por el sufrimiento de Santiago? ¿O por haber descubierto la verdad demasiado tarde y haberlo perdido? Mirando a Penélope, ya no podía distinguirlo. En ese momento, la voz débil de Santiago llegó desde dentro. Lo siento, no discutan por mi culpa. Mientras hablaba, sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. Penélope, ¿les estoy causando problemas? Penélope sacó rápidamente un pañuelo y le secó las lágrimas. Sus movimientos eran increíblemente naturales, como si estuviera acostumbrada. Cuando volvió a mirarme, había un rastro de reproche en sus ojos. Jacobo, será mejor que te vayas primero. Una ráfaga de viento frío entró desde la ventana al final del pasillo. Bajé la mirada hacia Santiago, débil y llorando sin parar. Luego levanté los ojos y miré a Penélope. Algo dentro de mi corazón empezó a enfriarse lentamente. Capítulo 4. No fue hasta la madrugada de 2 días después que Penélope finalmente regresó. Sus ojos estaban llenos de vasos sanguíneos, y las comisuras ligeramente enrojecidas. Al oír el sonido de la puerta, levanté mis ojos enrojecidos para mirarla. ¿Qué pasa? ¿Por fin decidiste volver? Pero Penélope de repente estalló en enojo. Me miró fijamente, con un tono desagradable. Ya te lo expliqué. Él está enfermo ahora. ¿No puedes ser un poco más comprensivo? Mira qué irónico. Yo no había hecho absolutamente nada, y aún así era yo quien recibía sus reproches. ¿Por qué de repente te enfadas conmigo? Penélope se llevó la mano a la frente y la frotó. Impaciente. Eso no es lo importante. Lo importante es que Santi ahora está enfermo. La miré con terquedad. Si es importante, para mí, esto es importante. Te enfadas porque te culpas a ti misma y también me culpas a mí. Te culpas por no haber sabido antes que estaba enfermo, por haberlo malinterpretado y perder tantos años. Y me culpas a mí porque mi aparición hizo que ustedes dos ya no tuvieran ninguna posibilidad, ¿verdad? Respiré hondo. Dime, ¿todavía no puedes olvidarlo? Penélope no dijo nada. Eso ya era una respuesta. De repente me reí. Y cuanto más reía, más lágrimas caían. Penélope, ¿para quién estás mostrando esa cara? Sí, ustedes crecieron juntos. Tienen un vínculo profundo. Pero no olvides que cuando caíste en desgracia, la familia de Santiago se apresuró a enviarlo al extranjero. Caminé hacia ella y le sujeté los brazos con fuerza, casi gritando. Mírame bien, fui yo, Jacobo. El que sacó todos sus ahorros para acompañarte desde la nada hasta lo que eres hoy. Y ahora que él ha vuelto, te acercas a él como... Basta. Penélope apretó los labios y sostuvo mis manos. No hables de forma tan desagradable. Entre él y yo no hay nada. Además, se fue al extranjero porque estaba enfermo. La miré con los ojos muy abiertos. Mis sienes palpitaban con fuerza. Entonces, lo admites, ¿verdad? ¿Te arrepientes de no haberlo esperado y haberme elegido a mí? ¿Es eso lo que pasa? Penélope volvió a guardar silencio. No sé cuánto tiempo pasó antes de oír su voz. Ya estoy casada contigo. Deja de hacer un escándalo sin sentido. Sentí como si un rayo me hubiera caído encima. Un dolor punzante, seguido de una inmensa tristeza que inundó mi interior. Así que, realmente se arrepentía de haberse casado conmigo. Capítulo 5. Como si se diera cuenta de que había perdido el control de sus emociones, Penélope se detuvo ligeramente. Su tono se suavizó. Lo siento, Jacobo, estoy un poco alterada. Bajé la mirada y dije en voz baja. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Solo quiero cuidar de él por un tiempo, como si notara que sus palabras no eran apropiadas. Añadió rápidamente. Jacobo, no lo malinterpretes.
Solo lo hago por el afecto que tuvimos en el pasado. No hay nada más. Tal vez eso fuera cierto, pero la definición de ese afecto era algo discutible. Más o menos podía entender la psicología de Penélope. Durante todos estos años, nunca había superado el abandono de Santiago. Y ahora, al descubrir que todo fue un malentendido, cuanto más lo había odiado, más fuerte era el efecto rebote de sus emociones al conocer la verdad. Y cuanto más fuerte era ese rebote, más culpable se sentía. Pero eso no le daba derecho a hacerme daño. Pensando en eso, solté un largo suspiro. Además, él es así por mi culpa. Jacobo, todo es por mi culpa. Desarrolló depresión porque luchó contra su familia para no irse al extranjero. Cuando dijo eso, incluso su voz se quebró ligeramente. Mis sienes latían con fuerza, como si fueran a estallar. Respiré hondo, apreté los puños y dije palabra por palabra: divorciémonos, vamos ahora mismo a divorciarnos. Penélope se levantó de golpe, mirándome con incredulidad. ¿Qué dijiste? Su voz contenía una ira evidente. Jacobo, ¿qué estás haciendo ahora? Negué con la cabeza, intentando mantener la voz estable. Entre dos personas que se aman, nunca hay lugar para una tercera. Penélope, lo sabes muy bien. ¿De verdad ya no sientes ni una pizca de amor por él? Capítulo 6. Tras un largo rato, Penélope suspiró y me mostró su teléfono. Míralo tú mismo. Nunca hemos cruzado la línea. No lo tomé. Solté una risa fría. ¿Y qué? ¿Eso demuestra que no lo tienes en el corazón? Penélope no respondió. Apretó el teléfono con fuerza. Los nudillos de sus dedos se marcaron y se volvieron blancos por la tensión. Después de un buen rato, con el rostro serio, me ayudó a levantarme. Deja de hacer esto, Jacobo. Santi está enfermo, por eso lo estoy cuidando un poco más. Cerré los ojos, a punto de decir algo, pero su teléfono sonó. La voz al otro lado era urgente. Penélope, ven rápido. Santi está volviendo a hacerse daño. El cuerpo de Penélope se tensó, y me miró con una expresión complicada. Voy a salir un momento. La sujeté del brazo y le pedí ir con ella al hospital, pero su primera reacción fue mirarme con cautela, casi con desconfianza. Fingí no notarlo. Conoces mi carácter. Si no me dejas ir, ninguno de los tres va a estar bien. Pasaron varios segundos antes de que respondiera. Está bien. Capítulo 7. Al llegar al hospital, Santiago estaba encogido sobre la cama. Tenía la muñeca vendada y se incorporó con dificultad. Penélope, no fue a propósito. Sus ojos enrojecidos se llenaron de lágrimas al instante. De verdad, no puedo controlarme. ¿Desde cuándo un hombre adulto llora tanto? Casi me dieron ganas de reír. Pero, por alguna razón, Penélope caía completamente en eso. De inmediato lo abrazó, con fuerza. Santiago apoyó el rostro en su hombro, con los ojos cerrados. Las lágrimas parecían no tener fin. Solo te tengo a ti, murmuró entre sollozos. Mis padres se enfadaron mucho al saber que volví al país para buscarte, dijeron que ya no me quieren. Penélope lo abrazó aún más fuerte, su voz cargada de emoción. No pasa nada, todavía me tienes a mí. Parecía como si entre ellos nunca hubiera existido separación, como si siempre hubieran estado unidos. Me quedé allí, mirando aquella escena. Un frío profundo surgió desde el fondo de mi corazón y se extendió por todo mi cuerpo, desgarrándome poco a poco. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Santiago, aún sollozando, me mirara. Penélope, quiero hablar con Jacobo. Parecía que Penélope recién entonces se daba cuenta de mi presencia. Abrió la boca, pero al final solo se inclinó para arroparlo bien con la manta. Luego se levantó y salió. Al pasar a mi lado, dijo en voz baja: ahora mismo está emocionalmente inestable, no lo intimides. Me quedé paralizado un segundo. No sé por qué, pero de repente recordé algo de muchos años atrás. En una ocasión, en el mundo de los negocios, me obligaron a beber. Penélope irrumpió como una heroína, tomó la botella de la mesa y la lanzó sobre aquella persona. Cuando nos sacaron a ambos a la fuerza, aún gritaba con furia: mientras yo esté aquí, nadie va a intimidar a Jacobo. Y ahora, me estaba diciendo que no intimidara a otro hombre. Capítulo 8. ¿Ves? Siempre he tenido un lugar en su corazón. Cuando Santiago dijo eso, levantó la barbilla, con una ligera sonrisa en los labios, lleno de orgullo, lleno de arrogancia. Respiré hondo, conteniendo mis emociones. ¿Y eso qué cambia? Su esposo ahora soy yo, no tú. El rostro de Santiago se tensó por un instante, pero enseguida volvió a sonreír. ¿Crees que unos años a su lado pueden reemplazarme? Jacobo, mira bien, observa cómo la recupero. Al segundo siguiente, Santiago se dejó caer de la cama con un golpe seco. Lo siento, Jacobo.
Sus ojos se enrojecieron al instante. Su voz temblaba. Es culpa mía, no debería haberme entrometido entre ustedes. Lo miré, él también me miraba. Ambos sabíamos que los protagonistas de esta escena no éramos nosotros. Efectivamente, en el mismo instante en que alzó la voz, la figura de Penélope apareció de inmediato. Miró, sorprendida, a Santiago en el suelo, y luego a mí, de pie a un lado. Su voz cambió de tono. Jacobo, no seas tan cruel. Penélope lo abrazó con suavidad, como si temiera que un poco más de fuerza pudiera romperlo, pero cuando me miró, su expresión se volvió dura, llena de reproche. ¿Te acuerdas de que Santi está enfermo? La ira y el dolor en mi corazón se calmaron poco a poco. Resulta que la decepción hacia alguien puede llegar en un solo instante. Miré a Santiago y dije suavemente, está bien, observaré bien, una mujer que ya no es pura. Si la quiere, se la cedo. Capítulo 9. Al regresar a casa, Penélope se sentó en el sofá y encendió un cigarrillo. El humo difuminaba sus facciones y también nuestra mirada. Parecía que solo entonces tuvo el valor de hablar. Ya lo viste, su estado no es bueno. ¿Por qué no puedes ser más tolerante con él? ¿Por qué tienes que hacerle daño? Mientras hablaba, sacó una tarjeta bancaria y la dejó frente a mí. Toma esto, compra lo que quieras, o vete de viaje si te apetece. No voy a divorciarme contigo, así que no vuelvas a mencionarlo. Solo voy a acompañarlo un tiempo. Eso no afectará nuestra relación. Escuché todo lo que dijo, y luego pregunté con calma. Más de la mitad de ese dinero lo gané yo. ¿No te parece inapropiado usarlo para aparentar generosidad conmigo? Después de que su familia se arruinara, ese aire de señorita orgullosa nunca la abandonó. Con los clientes, si algo no le agradaba, simplemente se marchaba molesta. Muchos de sus problemas los resolví yo por ella. Se podría decir que sin mí no existiría la Penélope de hoy. No lo dije en voz alta, pero Penélope lo entendía. Frunció ligeramente el ceño y apartó la mirada. Si desahogarte así te hace sentir mejor, lo aceptaré, respondí con tono indiferente. De hecho, deberías aceptarlo, pero mi calma, por alguna razón, la enfureció aún más. Abrió los ojos, furiosa, y me gritó, Jacobo, no te pases. ¿Qué estás presumiendo? ¿Presumiendo de que en la empresa todos solo reconocen al presidente Jacobo? Solté una sonrisa amarga y pronuncié su nombre, Penélope. Ella seguía mirándome con enojo. Desde que nos conocimos a los 19 años hasta ahora, han pasado 14 años. En todo este tiempo, nunca te he fallado. ¿Cómo puedes olvidar que todo lo que tienes ahora, lo construimos juntos, paso a paso, con mi esfuerzo a tu lado? Desde el primer amor inocente de los 19 hasta este desgaste lleno de resentimiento, 14 años enteros. En este amor, di todo lo que pude. En este matrimonio, también lo intenté todo. Pero el amor es como un tira y afloja. Yo tiré con todas mis fuerzas, y el otro lado soltó la cuerda. Así que fui yo quien cayó, lleno de heridas. Si fui capaz de amar, también soy capaz de aceptar el resultado. Respiré hondo, reprimiendo la amargura en mi pecho. La miré fijamente a los ojos y dije con claridad, palabra por palabra, Penélope, desde que te conocí hasta ahora, te he amado sin reservas, pero ya no puedo seguir amándote. Divorciémonos. Capítulo 10. Quizás ella percibió que esta vez no estaba bromeando. Penélope de repente volvió a ser como antes. 3 comidas al día, sin faltar ni una sola. Aquella mañana, volvió a preparar el desayuno temprano, todos mis platos favoritos. Cuando me vio bajar las escaleras, dijo con suavidad, Jacobo, ya estás despierto, ven a comer. Su tono era natural e íntimo, como si Santiago nunca hubiera aparecido. Como si nunca hubiera pasado nada entre nosotros. Intentó restarle importancia a todo con ligereza, como si pudiéramos volver instantáneamente al pasado. Pero Penélope había olvidado. Una vez que algo se rompe, por mucho que intentes arreglarlo, nunca volverá a ser lo que era. Alrededor de las 9 de la noche, su teléfono no dejaba de sonar. Rechazó las llamadas una y otra vez, pero al final se levantó y fue al balcón para contestar. Después de la llamada, parecía nerviosa. Jacobo, Santi no está bien ahora mismo. Yo le hice un gesto con la mano y la interrumpí. No necesitas explicarme nada, no me interesa. La expresión de Penélope cambió al instante. Me gritó enfadada. ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo? Esto es una cuestión de vida o muerte. No hay nada que discutir. De verdad no me importa. Repetí con calma. De repente, Penélope pateó la mesa de centro y me señaló. Quiero ver cuánto tiempo puedes seguir fingiendo que no te importa.
La vi salir apresuradamente por la puerta, mientras mi corazón permanecía completamente impasible. Unos 20 minutos después, Santiago me envió una foto. En la imagen, él estaba recostado sobre el hombro de Penélope con los ojos cerrados. Ella le sostenía la mano con una expresión de dolor, y el anillo de boda en su dedo había desaparecido. La foto no es muy buena, solo échale un vistazo. Respondí. ¿Y se supone que esto qué demuestra exactamente? Santiago envió un emoji con una sonrisa burlona. Solo espera y verás. Capítulo 11. A la mañana siguiente, cuando bajé las escaleras, había un par extra de zapatillas de hombre junto a la entrada. Solo por el estilo, supe que pertenecían a Santiago. Cuando entré al salón, vi a Penélope ocupada en la cocina, y a Santiago siguiéndola justo detrás. Espera un poco, estará listo enseguida. Santiago le sonrió. Su tono llevaba un toque de afecto pegajoso. Penélope, ¿te estoy dando demasiados problemas? Penélope sonrió con indulgencia. Nunca serás una molestia para mí. Santiago la rodeó por la cintura desde atrás. Cuando Penélope me vio, lo abrazó aún más fuerte. No volví a mirarlos. Me puse el abrigo y salí. Lo que no esperaba era que Penélope saliera detrás de mí. Jacobo, ¿esto no te molesta? Su voz estaba extrañamente ronca cuando volvió a preguntar. Lo de Santi y yo, ¿de verdad no sientes nada? Me detuve 2 segundos, y de repente lo entendí. Ella quería que sintiera celos. Dejé escapar una pequeña risa. ¿Qué motivo tendría para sentirme mal? Está bien, deja de decir cosas sin sentido. Date prisa y vuelve a cuidar de Santiago. Él te necesita más. Penélope agarró mi muñeca, su mirada lo suficientemente fría como para congelar. Jacobo, ¿me estás empujando hacia otro hombre? Esta vez, realmente me reí en voz alta. Señorita, ¿necesitas que te lo recuerde? Fuiste tú quien lo trajo a casa. Fuiste tú quien insistió en cuidarlo. De repente, Penélope volvió a suavizarse. Vuelve conmigo, vivamos bien nuestra vida. Sí. Santi no afectará nuestra relación, te lo prometo. Sostenía mi mano. Su tono sincero, sus ojos sinceros. Pero para mí, todo eso resultaba absurdo. Tus promesas ya no tienen ninguna credibilidad para mí. Hice una breve pausa. Lo único de lo que podemos hablar ahora es del divorcio. Bien, perfecto. Al fallar la reconciliación, Penélope perdió los estribos. Las venas inyectadas en sus ojos daban casi miedo. Jacobo, si insistes en divorciarte, te arrepentirás. Miré a Santiago detrás de ella, con el rostro lleno de satisfacción arrogante, y dije con firmeza, me temo que te decepcionaré. ¿Quién intentaría aferrarse a alguien tan hipócrita, a alguien tan infiel? Capítulo 12. Al día siguiente, cuando regresé a casa, descubrí que la contraseña de la puerta había sido cambiada. Incluso mi huella dactilar había sido eliminada. Justo cuando estaba a punto de buscar a alguien para forzar la puerta, Santiago abrió y salió. Lo siento, Jacobo. Penélope dijo que en esta casa ya no hay lugar para ti. Lo miré, con un tono indiferente. La contraseña y la huella, ¿también las cambiaste tú? Él respondió con aire de autosatisfacción, con una sonrisa provocadora. Ella dijo que podía manejarlo como quisiera. ¿Qué crees tú? Solté una risa burlona. ¿Eres un ignorante de la ley o necesitas que te lo recuerde? Esta es mi casa. Será mejor que no me busques problemas. Si me da la gana y llamo a la policía, pasarás unos días encerrado. Tras un momento de silencio, Santiago de repente sonrió. ¿Sabes lo que hicimos anoche? El uniforme de trabajo de Penélope estaba perfectamente planchado. Normalmente tú se lo planchas, ¿verdad? Se sentía muy bien al tacto, y cuando se arruga, aún mejor. Santiago se tiró del cuello de la camisa, dejando al descubierto una marca de mordida en su clavícula. ¿Adivinas lo que hemos estado haciendo estos días? Intenté contener la sensación de náusea que subía por mi garganta y giré la cabeza hacia otro lado. El otoño frío era sombrío. Las hojas caían sin parar, como si en una sola noche el mundo volviera a quedar lleno de ruinas ante mis ojos. ¿De verdad crees que esto es amor? Volví a mirarlo fijamente a los ojos y continué. Si alguien realmente te ama, lo primero es el respeto. Si de verdad te ama, no te hará cargar con una reputación vergonzosa y oculta, y mucho menos te arrastrará a hacer cosas inmorales que van contra las normas sociales y la ley. Pero tú, no solo no lo entiendes, sino que además te sientes orgulloso, creyendo que eso es amor. Observé su rostro volverse pálido y solté una leve risa. ¿No te parece ridículo y triste? En ese instante, Santiago apretó los puños, con el odio reflejado en su rostro. Jacobo, ¿de qué estás tan orgulloso?
Si en aquel entonces no me hubiera ido al extranjero, tú ni siquiera existirías en su vida. Lo miré en silencio, con los ojos enrojecidos, inclinándome ligeramente hacia él. Te equivocas. Incluso si no te hubieras ido al extranjero, ella no se habría casado contigo, porque en ese entonces ella era una señorita inútil sin capacidades. Y tú eras igual de inútil. Solo pensabas en compartir la dulzura, pero no podías aportarle ni un poco de ayuda. Lo que ella amaba no era más que tu apariencia vacía. El rostro de Santiago se distorsionó en ese momento, volviéndose desagradable. Fuera de sí, me gritó furioso. Jacobo, espera, te haré ver si realmente me ama o no. Capítulo 13. A la mañana siguiente, muy temprano, el consejo de administración me llamó. Jefe, algo ha pasado. Venga a la empresa. Cuando llegué, me lanzaron una pila de documentos frente a mí. Penélope estaba sentada en el asiento principal, mirándome con una expresión indescifrable, con una voz fría. Jacobo, realmente nos has decepcionado. ¿Cómo has podido usar la empresa para satisfacer tus intereses personales? Abrí los documentos con detenimiento. A simple vista, las cuentas no parecían tener problemas, pero al analizarlas cuidadosamente, se notaban muchas irregularidades ocultas. Y no solo las cuentas, incluso los materiales utilizados en los productos tenían numerosos problemas. Cosas así, en cualquier empresa, serían un golpe fatal. Si fueran reales, bastaría con investigarlas para enviarme directamente a prisión. Leí cada página con atención. Luego levanté la vista hacia Penélope. ¿De verdad quieres destruirme así? Al oír eso, Penélope sostuvo mi mirada. Santi fue abandonado por su familia por mi culpa y se quedó sin nada. Jacobo, no debiste usar esas cosas para provocarlo y hacerlo sufrir. A ti te importa el poder, pero a él solo le importo yo. Lo entendí. Ella estaba desquitándose por Santiago. No pude evitar curvar los labios con una sonrisa irónica y pregunté, Penélope, ¿qué soy yo para ti, exactamente? Ella se quedó ligeramente atónita. Luego suspiró, pero él está enfermo. Sí, estaba enfermo, con una fuerte tendencia suicida. Así que hiciera lo que hiciera, todos debíamos ceder incondicionalmente. Tras un largo silencio, dejé los documentos a un lado y dije con calma, nada de esto lo hice yo. No temo que se investigue. Y además, Penélope, hablo en serio, divorciémonos. Penélope me miró con una frialdad absoluta. ¿Solo obedeces cuando no te queda nada? Luego negó con la cabeza y sonrió. Continuando, mi objetivo solo es echarte de la empresa. En cuanto a si los documentos son reales o no, basta con que los demás directores lo crean. La miré fijamente. Después de un largo rato, las lágrimas comenzaron a deslizarse lentamente por mi rostro. En ese momento, realmente estaba triste y destrozado. Más de 10 años juntos, día tras día, noche tras noche. ¿Cómo no iba a doler separarse? Penélope suspiró, se acercó y tomó mi mano. Jacobo, deja de discutir conmigo. Sí. Mientras seas obediente, todo seguirá bien entre nosotros. Su expresión se suavizó. Sacudió ligeramente mi mano y me habló con tono mimado. Sabes que lo que menos quieres es verme sufrir, ¿verdad? Pero no estaba triste por no poder dejarla. Solo sentía tristeza. Dos personas que una vez se amaron sinceramente, al final terminaron enfrentándose. Entre nosotros, ya no había vuelta atrás. Capítulo 14. En la madrugada del día siguiente, Penélope apareció de repente en las tendencias más populares de Internet. Almohadilla, impactante. La presidenta del grupo Su, Penélope, sospechada de infidelidad y de obligar a su esposo a ceder su puesto. Almohadilla. Almohadilla, explosivo. Penélope implicada en la falsificación de documentos para incriminar a su marido. Almohadilla. Almohadilla Penélope, una manipuladora tóxica. Almohadilla. Todo comenzó con una publicación de un influencer muy conocido en Internet, hecha de madrugada. En ella se detallaba la historia entre Penélope, Santiago y yo. Incluía cómo, en su momento, cuando Penélope arruinó toda su fortuna, Santiago la abandonó. También contaba cómo, durante todos estos años, yo había redactado planes, conseguido clientes y la había ayudado a levantarse de nuevo. Y cómo, para desahogar la rabia de Santiago, ella fabricó documentos falsos para incriminarme. Al principio, no muchos internautas lo creyeron, pero con la publicación de fotos, videos y grabaciones, la credibilidad de todo aumentó cada vez más. Y el golpe final fue, la policía citó a Penélope para interrogarla por sospecha de falsificación de documentos comerciales. Aunque Penélope regresó a casa poco después, el asunto ya se había difundido por toda la red como un incendio. Cuando volví a casa,
Descubrí que la contraseña había sido restablecida. Solo estaba Penélope en la casa. Su ropa estaba arrugada, su aspecto abatido, y a sus pies había vidrios rotos por todas partes. ¿Por qué hiciste esto? Tiró la botella de alcohol que tenía en la mano y, al mirarme, sus ojos se enrojecieron de repente. Jacobo, la empresa también es fruto de tu esfuerzo. Me incliné y le sacudí suavemente el polvo de la ropa. Penélope, yo siempre he sido alguien que devuelve cada ofensa. Si me tratas así, claro que voy a devolvértelo. Y tú no eres diferente, ¿verdad? Cuando me incriminaste para desahogar tu rabia por él, tampoco pensaste en si yo viviría o moriría. El rostro de Penélope se tornó desagradable. Pero yo puedo darte una vida acomodada. Saqué el acuerdo de transferencia de acciones que ya había preparado y lo puse frente a ella. Pero yo nunca he sido un mantenido que necesita depender de ti para vivir. Fírmalo. Penélope gritó con furia. Jamás lo firmaré, ni en sueños. Tomé su mano y la apoyé contra mi mejilla izquierda. Penélope, conoces muy bien mis métodos, ¿no es así? Después de todo, eres la persona que más cerca ha estado de mí. Penélope me miró durante un largo rato, con emociones turbulentas en el fondo de sus ojos. Jacobo, Jacobo, por un momento, pensé que iba a llorar. Sonreí levemente, aunque incluso a mí me pareció una sonrisa amarga. Dos personas que una vez se amaron profundamente, ahora solo podían hacerse daño mutuamente. No quedaba más que un desastre irreparable. Penélope, te doy dos opciones. Firmas el acuerdo, o nos divorciamos. Capítulo 15. Al final, Penélope eligió firmar el acuerdo. Apretó con fuerza mi mano, con la voz ronca. No lo hice bien, te hice daño. No volverá a pasar. Sabía perfectamente lo que estaba pensando. No era más que creer que mientras yo estuviera dispuesto a quedarme, nunca la dejaría. Pero se equivocaba. Las acciones, las quería. La empresa, también la quería. En cuanto a Penélope, quien la quiera, que se la quede. Después de llevarla a hacer la certificación notarial, convoqué una junta de accionistas. De paso, hice copias de todos los informes de sus errores laborales a lo largo de los años. Desde directores y accionistas hasta empleados de base, todos recibieron una copia. Cuando Penélope vio los documentos, quedó completamente atónita. Me miraba como si no me reconociera. Ya lo habías planeado todo, ¿verdad? Nunca pensaste en reconciliarte conmigo. ¿Solo querías engañarme para que firmara? Le sonreí a la distancia, que lo tenía planeado. Es cierto, pero reconciliarme contigo, eso nunca lo dije. Todos somos egoístas. Y yo no soy la excepción. Tu incompetencia ya está perjudicando los intereses de la empresa. Así que solo puedo reemplazarte. Me miró con los ojos enrojecidos. ¿De verdad ya no sientes nada por mí? Esa pregunta era innecesaria y hasta ridícula. No la miré. En cambio, frente a todos los directores, dije con claridad. Ahora tengo en mis manos el 35% de las acciones del Grupo SU, sin mencionar que mi capacidad supera con creces a la de la anterior presidenta. Todos deberían pensar bien, ¿de verdad el Grupo SU quiere mantener a una presidenta con tan mala reputación? Los accionistas intercambiaron miradas. Por un momento, la sala quedó en completo silencio. Continué. En los negocios, el beneficio es lo primero. En lugar de preocuparse por una crisis que puede estallar en cualquier momento, es mejor cortar de raíz. Eso es lo más favorable para el desarrollo del Grupo SU, ¿no creen? Al decir esto, los accionistas comenzaron a murmurar, pero nadie refutó. Finalmente, uní fuerzas con varios directores y destituí a Penélope, y con la ventaja del 35% de las acciones, asumí el cargo con éxito. No desempeño este puesto peor que Penélope. Cuando fundamos el Grupo SU, luché a su lado, e incluso fui quien la guió. De un mismo modo, soy quien mejor la conoce. Conozco todas sus fortalezas y debilidades, pero ella no conoce las mías. Este escenario, fui yo quien se lo cedió. Ahora, simplemente estoy recuperando lo que siempre fue mío. Capítulo 16. Después de aquel día, Penélope pareció desaparecer por completo, hasta que, un mes después, me llamó de repente. Jacobo, acepto el divorcio, pero quiero verte una vez, ahora mismo. Estoy abajo. Cuando bajé, Penélope estaba de pie bajo una farola. La luz amarillenta caía sobre ella. Su figura se veía solitaria. Después de un mes sin verla, había adelgazado mucho. Parecía arreglada con esmero, pero no podía ocultar el cansancio. En su dedo anular, todavía llevaba el anillo de bodas. Jacobo, ¿estás bien? No respondí. Yo no lo estoy. Su voz se quebró. Nunca pensé que realmente nos separaríamos. Dije con indiferencia.
Solo pensabas que te amé durante 14 años y que ya me tenías completamente bajo control. Por eso, cuando estabas con Santiago, podías hacer lo que quisieras. Penélope agarró el borde de mi ropa, suplicante. Jacobo, no quiero divorciarme de ti. ¿Cómo puedes dejar de amarme así? De repente. Me parecía absurdo, porque mi amor por ella no desapareció en un instante. Fue en cada ocasión en la que eligió a Santiago, poco a poco, hasta desgastarse por completo. Así que hablé con ironía. Divórciate antes. Así ustedes pueden estar juntos antes. ¿No es mejor? Yo no quiero estar con él. Al decir esto, elevó la voz de repente, pero luego volvió a bajarla. Desde el principio te dije que está enfermo. Por los viejos tiempos, solo quería cuidarlo un tiempo. Capítulo 17. Ya no podía contar cuántas veces había mencionado la enfermedad de Santiago, como si, por tener depresión, todos tuvieran que ceder ante él incondicionalmente. La miré, con ese aire de culpa y dolor en su rostro, y sonreí suavemente. Entonces, ¿qué, Penélope? ¿Tienes claro algo o no? Yo no soy su padre, ni tampoco soy el tuyo. No tengo la obligación de acompañarte a cuidarlo y tolerarlo sin condiciones. ¿Depresión? ¿Crees que solo él ha pasado por eso? Mi voz se volvió más fría. Cuando la empresa recién empezaba, tú tenías mal carácter y orgullo. Cuando otros te ponían en aprietos, te enfadabas y los tratabas mal sin pensar. Cuando dejabas todo tirado y no querías seguir, yo tenía que ir uno por uno, suplicando humildemente. Cuando me obligaban a beber botella tras botella de alcohol fuerte, ¿dónde estabas tú? Cuando me obligaban a arrodillarme para pedir perdón, ¿dónde estabas tú? Cuando colapsé por el agotamiento y casi muero, ¿dónde estabas tú? Penélope, dime, ¿con qué cara vienes ahora a pedirme reconciliarnos? Penélope me miró con incredulidad. Sus ojos, profundos como un lago sin fondo, estaban llenos de desesperación y dolor húmedo. Jacobo, no lo sabía. No sabía que había sufrido tanto. Levantó la mano como si quisiera tomar la mía, pero la retiró con timidez. ¿Cuándo te desmayaste? ¿Cuándo fue? Sonreí con amargura. Cuando ofendiste a tu primer cliente, tuve que arreglar tu desastre. Me obligaron a beber 3 botellas de alcohol para disculparme, tuve una hemorragia estomacal y me desmayé. ¿Y tú qué estabas haciendo en ese momento? Decías que estabas cansada por compromisos sociales y te fuiste sola de viaje al extranjero, pero en realidad fuiste a ver a Santiago, ¿verdad? El rostro de Penélope se volvió pálido como el papel. ¿Lo sabías todo? Solté una risa. Siempre me estás pidiendo otra oportunidad. Pero, Penélope, ya te he dado incontables oportunidades. Capítulo 18. Al final, Penélope firmó el acuerdo, pero me miró con terquedad. Jacobo, sé que he sido despreciable, pero quiero compensarte y también quiero seguir a tu lado. De verdad te amo. A veces, Penélope era obsesiva hasta dar miedo con ciertas cosas. Aparecía todos los días cerca de mí. Normalmente no interfería en mi vida, pero cada día dejaba un ramo de flores que me gustaban en la puerta. También compraba muchos snacks que me gustaban y mi té favorito. Al principio la ignoré, pensando que con el tiempo se rendiría, pero era como un apagafantas persistente, imposible de quitarse de encima. Ya harto, conteniendo mi enojo, le dije, Penélope, si te gusta hacer cosas para sentirte bien contigo misma, es tu problema, pero te lo pido, no me metas en eso. Lo único que siento por ti ahora es repulsión. ¿Quién te dio la idea de que querría a una mujer que no se respeta a sí misma? La brisa nocturna, mezclada con la luz de la luna, soplaba suavemente. Tras un largo silencio, la voz de Penélope volvió a sonar, entrecortada por el llanto. Jacobo, ¿de verdad me odias tanto? No dije nada, solo me di la vuelta y caminé hacia casa. Su voz ronca llegó desde atrás. No soy digna de ti, Jacobo, vive bien. Capítulo 19. Desde entonces, Penélope no volvió a aparecer frente a mí. Sin embargo, Santiago se puso en contacto conmigo de repente. Jacobo, ¿cómo puedes ser tan cruel? Penélope ahora solo piensa en redimirse contigo. Ni siquiera puede aceptarme a mí. Respondí con frialdad. ¿Qué pasa? ¿Ya se te curó la depresión? Tú. Jacobo, ella y yo estaremos bien. Ya lo verás. La emoción de Santiago fue aumentando poco a poco. No tenía interés en soportar su histeria, así que colgué directamente, pero Santiago empezó a enviarme videos todos los días. En ellos, Penélope aparecía abatida y demacrada, siempre abrazando nuestras fotos antiguas, llorando y gritando mi nombre una y otra vez. No sentí absolutamente nada, simplemente bloqueé a Santiago. Un mes después, me encontré con él, tenía profundas ojeras y había adelgazado mucho. Al verme,
Me miró con odio. ¿Cómo puedes ser tan despiadado? No le dejaste nada, ¿cómo se supone que va a vivir ahora? Guardé silencio durante un largo rato antes de responder. Cuando haces algo malo, debes estar preparado para pagar el precio. En este mundo, nada se obtiene sin pagar un costo. Las personas son así, los sentimientos, también.